padres de familia, muy buenos días tengan ustedes niños, espero que se encuentren muy bien, con mucho ánimo para comenzar las clases del día de hoy, jueves 20 de enero del 2021, me da mucho gusto tenerlos un día más en estas clases a distancia, espero y estas explicaciones que te dé te puedan servir para que puedas aprender y puedas realizar de manera adecuada tus actividades. Recuerda que si tienes algún problema, puedes repetir el video las veces que tú quieras e incluso puedes mandarme un mensaje y yo te ayudo de manera individual. El material que ustedes necesitarán para las actividades del día de hoy será el siguiente. En tu primera actividad necesitarás tu libro de matemáticas de la SEP y una regla. En tu segunda actividad necesitarás tu libreta de historia y tu libro de historia. En tu tercera actividad necesitarás tu libreta de ciencias naturales y tu libro de ciencias naturales. Por favor, reúnan todo su material para que lo tengan a la mano y no se me distraigan. Recuerden que las actividades deben de llevar nombre, título, instrucciones, la fecha, ¿sale? Eso es muy importante y recuerda realizar tus actividades de manera concentrada y no al azar ni al aventón porque todo eso cuenta para tu calificación trimestral. Bueno, sin más que decir, deseo que tengan un excelente día. Vamos a iniciar con las clases del día de hoy. En esta primera actividad trabajaremos con tu materia de matemáticas con el tema cálculo de distancias reales. Este será el último día que trabajaremos este tema, ¿sale? Para esta ocasión tú necesitarás tu libro de matemáticas de la SEP y una regla. Antes de iniciar con la explicación de la clase quisiera preguntarte, ¿recuerdas cómo se calculan distancias reales? ¿Para qué es útil identificar la escala en un croquis, mapa o plano? Excelente, vamos a iniciar, pongan mucha atención. Recordemos que un mapa, un plano, un croquis es una representación pequeña de nuestra superficie terrestre, pero esto nos va a ayudar para localizar lugares o incluso para trazar rutas o caminos de un lugar a otro. Pero estos mapas, planos o croquis deben de llevar sí o sí una escala, ya sea numérica o gráfica. La escala numérica o gráfica, ¿para qué nos va a servir? Recordemos que esta nos va a servir para calcular la distancia exacta que existe entre un lugar y otro o la distancia exacta que existe en esa ruta que yo me tracé. A continuación te explicaré cómo llegar al cálculo de esta distancia exacta entre un camino y otro. Por favor, pongan muchísima atención. En esta ocasión vamos a seguir dos pasos muy importantes. El primero de ellos será identificar y medir el camino. Entonces, con una regla, tú vas a identificar y medir el camino que vas a seguir o el camino que te están pidiendo. Aquí en esta ocasión, en este croquis, el camino que yo voy a seguir primero es el que está marcado de rojo, que va del cerro Ocotela hacia el Cerro Grande. Entonces, el primer paso que yo voy a realizar es identificar el camino y medirlo, ¿sale? Y esa medida la tengo que colocar ahí para que no se me olvide. Vamos a medirlo, ¿sale? Recuerden que es el que está marcado de rojo. Vamos a iniciar. Recuerden que iniciamos del cero hacia adelante y dice que son 30 centímetros. Entonces, el camino a mí me midió 30 centímetros porque lo medí con mi regla y lo medí en el croquis. Ese será su primer paso, identificar y medir el camino que yo ya tracé o el camino que me están pidiendo. El segundo paso será entonces multiplicar esa medida que yo tengo, la que acabo de medir con mi regla en el croquis, por el primer numerito de la escala. ¿Por qué por el primer numerito de la escala? Porque esa es la equivalencia de los centímetros. Esto quiere decir que un centímetro de este croquis que ustedes están viendo es como si yo avanzara 15 kilómetros en la vida real. Entonces, un centímetro va a ser igual a 15 kilómetros. Por eso, la medida que yo obtuve con mi regla de ese camino, la voy a multiplicar por ese primer numerito de la escala porque es la equivalencia. Entonces, como a mí me midió 30 centímetros con mi regla ese camino en el croquis, lo voy a multiplicar por 15 porque es el primer numerito de la escala y es la equivalencia de los centímetros, ¿sale? Vamos a iniciar. 5 por 0, 0. 5 por 3, 15. 1 por 0, 0. 1 por 3, 3. Recuerden dejar el espacio y al final sumamos. Se baja el 0, se baja el 5, 4. Quiere decir que la distancia real que existe entre el Cerro Ocotela y el Cerro Grande es de 450 kilómetros. ¿Por qué kilómetros? Porque es la unidad de medida que nos está indicando la escala.
Con esos dos simples pasos, ustedes pueden llegar a realizar el cálculo de la distancia real y exacta que existe entre un lugar y otro. Vamos con un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo ya tengo trazado mi camino, el cual está marcado de azul. El camino que yo voy a seguir es el que va del volcán Colima al cerro Volcancillo, ¿sale? Entonces, lo primero que yo voy a realizar o el primer paso que yo voy a hacer es identificar el camino y medirlo con mi regla. Como ya lo identifiqué y es en el color azul, lo que voy a realizar es medirlo con mi regla y dice que son 25 centímetros. Entonces, ya tenemos el primer paso, que es identificar y medir el camino, y a mí me midió 25 centímetros, ¿sale? Esa fue la medida de mi camino que va del volcán Colima al cerro Volcancillo, ¿sale? Y son 25 centímetros con mi regla. Ese será el primer paso, que tú identifiques qué camino vas a seguir y lo midas con tu regla. Ahora sí, el segundo paso es calcular la distancia real, pero ¿cómo le vas a hacer? Bueno, vas a multiplicar esa medida que te dio de los centímetros en el croquis por el primer numerito de la escala. ¿Por qué por el primer numerito de la escala? Porque esa es la equivalencia de los centímetros. Eso quiere decir que un centímetro de este croquis es como si yo avanzara 15 kilómetros en la vida real. Entonces quiere decir que un centímetro es equivalente a 15 kilómetros en la vida real. Entonces por eso voy a multiplicar esta medida que me dio del croquis por los 15 kilómetros, ¿sale? Porque los 15 kilómetros es la equivalencia y es el primer numerito de la escala. Vamos a iniciar. 5 por 5, 25, llevamos 2, 5 por 2, 10 y 2, 12. 1 por 5, 5, dejamos el espacio. 1 por 2, 2 y sumamos al final, ¿sale? 5, 7, 3. Quiere decir que la medida exacta y real que existe entre el volcán de Colima y el cerro del Volcancillo es de 375 kilómetros. ¿Por qué kilómetros? Porque es la unidad de medida a la cual se refiere la escala, ¿sale? Con esos dos simples pasos, tú puedes llegar al cálculo de la distancia real. Recuerda que primero tienes que identificar y medir el camino que quieres seguir y posteriormente esa medida la vas a multiplicar por el primer numerito de la escala porque es la equivalencia de los centímetros, ¿sale? Hasta ahí entonces, niños, queda claro este tema del cálculo de distancias reales. Recuerden que ese será el último día que lo vamos a trabajar. Entonces, ¿hasta ahí queda claro? Excelente, vámonos a la actividad, por favor, pongan mucha atención. Se ubicarán en su libro de matemáticas de la SEP, página 25. Van a realizar lo siguiente, fíjense bien, vamos a leer la consigna, dice: si la escala del siguiente mapa es de 1.000.000, calculen la distancia real aproximada en kilómetros que hay en línea recta entre los cerros. Si ustedes observan ese mapa, niños, no tiene escala, pero ahí dice que 1 centímetro en ese mapa es igual a 1.000.000 de centímetros en la vida real. Entonces yo les voy a proporcionar la escala que debe de ir ahí en su mapa, ¿sale? Esta es la escala que ustedes van a colocar en ese mapa, que 1 centímetro es igual a 10 kilómetros, ¿sale? La van a colocar en su mapa antes de comenzar con el cálculo de la distancia real. Una vez que ya hayan puesto esta escala ahí en su mapa, vamos a calcular la distancia real de los siguientes destinos, ¿sale? La primera dice que del Cerro Grande al Cerro La Ocotela. El segundo dice que del Cerro El Peón al Cerro Alcomún. La tercera dice del Cerro Espumilla al Cerro Los Volcancillos. Y la cuarta dice el Cerro La Piedra Colorada al volcán de Colima. Esas son las rutas de las cuales ustedes tienen que calcular la distancia real con esta escala que yo les proporcioné. Pero ahí les va otra cosa. Quiero las operaciones ahí en su página, si no, no se los voy a tomar en cuenta, ¿sale? Entonces, me tienen que colocar las operaciones de cada una de estas distancias reales que van a localizar ahí en su mapa, ¿sale? Recuerden basarse en esta escala. Entonces, hasta ahí queda clara la actividad. Recuerden que tienen que colocar esta escala en el mapa para que, basándonos en esta escala, calculen la distancia real, y de cada distancia real tienen que ponerme la operación ahí en su página, si no, no se los tomaré en cuenta. Entonces, esa sería su primera actividad. ¿Queda clara hasta ahí? Excelente, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y cuando la terminen pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños, vamos con su segunda actividad del día de hoy en su materia de historia. En esta ocasión
ustedes necesitarán su libro y libreta de historia. Por favor, reúnan su material para que estén atentos y no se distraigan. En esta ocasión nosotros vamos a identificar cuáles fueron las civilizaciones que se desarrollaron a orillas del mar Mediterráneo y por qué este mar fue tan importante y qué fue lo que hicieron, ¿sale? Antes de iniciar con esta actividad quisiera preguntarte, ¿por qué crees tú que el mar Mediterráneo fue y es uno de los mares más importantes? ¿Qué crees tú que realizaron esas civilizaciones que se desarrollaron a orillas del mar Mediterráneo? ¿Cuáles fueron? Excelente, niños, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. El mar Mediterráneo, niños, fue y sigue siendo uno de los mares más importantes para el ser humano. ¿Esto por qué? Esto porque debido a sus escasas corrientes marinas y debido a su poca profundidad, facilita y ha facilitado la navegación. Entonces, por eso en aquel entonces, alrededor de los años 1000 a.C., este mar fue tan importante para el desarrollo de ciertas civilizaciones, porque debido a que tenía poca profundidad y a que sus corrientes marinas eran escasas, se benefició a la navegación de los barcos. Pero otro punto muy importante por el cual se considera y se consideró importante este mar Mediterráneo fue porque sus riberas tenían y tienen clima templado, con veranos secos y veranos calurosos. Pero al mismo tiempo, niños, tienen inviernos con heladas y lluvias suficientes, lo cual benefició a la agricultura. Entonces, por eso el mar Mediterráneo se consideró muy importante para esas civilizaciones, porque debido a sus veranos secos y calurosos y a sus inviernos con heladas y con lluvias suficientes, benefició a la agricultura de estas civilizaciones. Entonces, estas civilizaciones vivían de la agricultura. Mediante la agricultura ellos se mantenían y satisfacían sus necesidades básicas, ¿sale? Pero además de eso que les acabo de contar, el mar Mediterráneo se consideró y se considera importante debido a que sus islas estaban a pocas distancias de algunos continentes, porque déjenme decirles que el mar Mediterráneo abarca 3 continentes, abarca Europa, África y Asia, ¿sale? Entonces, por eso también se consideró un mar muy importante, porque sus islas estaban a pocas distancias de algunos continentes y esto facilitó el contacto y la comunicación de un pueblo a otro. Pero también esta cercanía de continentes a continentes facilitó el comercio y el intercambio de productos y de mercancías. Por eso, niños, el mar Mediterráneo fue tan importante para estas civilizaciones, porque debido a que las islas estaban cerca de varios continentes, esto benefició a la comunicación de un pueblo a otro, así como también al comercio, el intercambio de productos y de mercancías, ¿sale? Algunas de las civilizaciones que se desarrollaron a orillas del mar Mediterráneo fueron las siguientes. Entre ellas se encuentran la fenicia, la israelita, la egipcia, la romana, la griega, entre otros pueblos y entre otras civilizaciones, pero estas fueron una de las más importantes. Estas civilizaciones, niños, tuvieron características en común, pero ¿qué fue lo que realizaron estas civilizaciones? Bueno, permítanme decirles que estas civilizaciones fundaron reinos, así como también ciudades, y esto les permitió intercambiar mercancías y productos, hacer trueques, ¿sale? Eso fue una de las cosas que realizaron estas civilizaciones. Pero también estas civilizaciones luchaban entre sí para obtener poder económico y poder político. En algunas ocasiones se llegaban a unir, pero también luchaban entre ellas para obtener más poder económico y más poder político. Pero una de las civilizaciones que se distinguió de estas que les acabo de mencionar fue la civilización de Fenicia, ya que los fenicios se especializaron en la construcción de barcos ligeros y resistentes, y eso benefició aún más el transporte marítimo, lo cual facilitó el comercio, así como también la difusión de las culturas, y una de las más importantes se desarrollaron debido a esa difusión, las cuales fueron la griega y la romana. Entonces, niños, debido a esa creación de barcos resistentes y ligeros que hicieron los de la civilización de Fenicia,
El transporte marítimo facilitó el comercio, así como también la cultura entre civilizaciones, y a causa de esto se desarrollaron dos civilizaciones muy importantes, las más importantes de todas estas que les acabo de mencionar, las cuales fueron la griega y la romana, ¿sale? Esas dos civilizaciones fueron las más importantes de estas que les acabo de mencionar. Pero déjenme decirles, niños, que en todas estas civilizaciones que les acabo de mencionar del mar Mediterráneo, la economía y la cultura tuvo gran importancia. ¿Esto por qué? Porque tanto la economía como la cultura permitió que estas civilizaciones crecieran y se desarrollaran aún más. En lo que se refiere a la economía, permitió que los pueblos pudieran intercambiar mercancías e intercambiar productos, así como también la economía permitió que el comercio se diera de manera externa e interna y que estos pobladores pudieran conseguir los productos, ya fuera en su pueblo o en otros sitios, ¿sale? Por eso fue tan importante la economía en estas civilizaciones, porque permitió que pudieran conseguir las mercancías y productos de un pueblo a otro, ¿sale? Pero también la cultura, como les decía, tuvo mucha importancia. ¿Por qué? Porque esta permitió que la tecnología, que el arte e ideas de un pueblo se trasladaran también a otro pueblo. Eso permitió la cultura, que tanto la tecnología, las ideas y el arte de un pueblo lo desarrollara otro pueblo. Pero también la cultura permitió que los conocimientos se transmitieran de un pueblo a otro. Por ejemplo, la escritura, las matemáticas, etc. Esto permitió que esta escritura y que las matemáticas se fueran desarrollando de civilización en civilización, ¿sale? Por eso, niños, fue tan importante la economía y la cultura, porque permitió que estas civilizaciones se desarrollaran y evolucionaran. Entonces, niños, por eso fue tan importante el mar Mediterráneo para estas civilizaciones, y por eso estas civilizaciones se desarrollaron a orillas de este mar, porque les trajo más beneficios, ¿sale? Entonces, hasta ahí les queda claro. ¿Por qué fue tan importante el mar Mediterráneo? ¿Cuáles fueron las civilizaciones que se desarrollaron en este mar y qué realizaron cada una de estas civilizaciones? Excelente, niños, vámonos a la actividad, hay que poner mucha atención. Muy bien, niños, para iniciar con esta actividad te ubicarás en tu libreta de historia, colocarás la fecha, título, instrucciones, tu nombre y posteriormente comenzarás con la realización de la actividad. Tienes que responder el siguiente cuestionario con la información que te proporcioné en el video, o también puedes apoyarte en tu libro de texto, página 42. Tienes que poner mucha atención a cada una de las preguntas porque las respuestas tienen que ser coherentes y correctas, ¿sale? Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta segunda actividad y cuando la termines pasaremos a la actividad número 3. Muy bien, niños, vamos por su última actividad en su materia de ciencias naturales con el tema contaminación del aire. En esta ocasión ustedes identificarán qué provoca a esta contaminación del aire, cuáles son las consecuencias tanto en las personas como en el medio ambiente y cómo poder prevenirlas, ¿sale? Antes de iniciar con esta actividad quisiera preguntarte, ¿qué es la contaminación del aire? ¿Qué la provoca? ¿Cómo la podemos prevenir? ¿Cómo nos afecta a los seres humanos y al medio ambiente? Excelente, para esta ocasión ustedes necesitarán su libreta y libro de ciencias naturales. Bien, vamos a comenzar con la explicación de la clase. El respirar aire puro de la naturaleza para poder obtener oxígeno, nosotros lo vemos tan común que no nos imaginaríamos que sin la atmósfera esto no lo pudiéramos hacer. Por eso es tan importante, niños, que identifiquemos qué es la atmósfera y por qué es tan importante. La atmósfera es una capa de gas, entre ellos nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y vapor del agua. Esta va a proteger a la Tierra de los rayos ultravioletas que emite el sol. Por eso es tan importante la atmósfera. Pero además de eso, niños, la atmósfera va a regular la temperatura y el clima, y esto nos va a permitir a nosotros vivir bien, así como también respirar de manera adecuada. Por eso, niños, la atmósfera es muy importante y a través de esta nosotros podemos obtener ese oxígeno que nos permite respirar, ¿sale? Es por eso
que todos los seres humanos debemos de tomar en cuenta distintas acciones para evitar o mitigar la contaminación del aire, porque a través de la contaminación del aire también se afecta la atmósfera y eso nos va a provocar a nosotros que no tengamos de manera adecuada el oxígeno y no nos va a permitir vivir bien, así como tampoco nos va a permitir respirar de manera adecuada. Por eso hay que ser conscientes. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es la contaminación del aire? Bueno, la contaminación del aire se considera cuando esa composición normal del aire se altera, se afecta. Eso es la contaminación del aire, cuando esa composición que debe de tener de manera natural el aire se va a alterar o se va a afectar. Pero debido a qué se afecta o qué es lo que provoca a la contaminación del aire. Yo se los voy a mencionar, así que pongan muchísima atención, por favor. Lo primero que tenemos aquí es que la quema de combustible fósil, entre ellos el carbón, el gas, el petróleo, la madera, etcétera, va a provocar una contaminación del aire debido a que estos emiten gases tóxicos a nuestra atmósfera y en el aire, ¿sale? Otra cosa que tenemos aquí que puede provocar la contaminación del aire es el generar la electricidad, así como también el hacer funcionar medios de transportes como automóviles, como autobuses, trenes, aviones, etcétera, y también el generar distintos tipos de industrias, ¿sale? ¿Esto por qué? Porque las industrias emiten desechos tóxicos para el aire, así como también para el suelo y para el medio ambiente, ¿sale? Entonces, estas tres primeras acciones es lo que más provoca la contaminación del aire, pero tenemos más, niños. Otra acción que provoca la contaminación del aire es la deforestación. ¿Eso por qué? Porque acelera la desaparición de las plantas, la desaparición de los animales y provoca la erosión del suelo, ¿sale? Entonces, también la deforestación suele provocar a la contaminación del aire. Pero además de eso, el uso de aerosoles, desodorantes y ambientadores también provoca a la contaminación del aire porque esta afecta a la capa de ozono y a la atmósfera, ¿sale? Pero tenemos más, niños. Otras acciones que provocan que se desarrolle la contaminación del aire es la quema de basura, los incendios forestales, las industrias químicas y mineras y la agricultura debido a todos los químicos que se utilizan. Existen muchísimas más acciones que pueden llevar a que se desarrolle esta contaminación del aire, niños, pero esta que les acabo de mencionar son las principales por las cuales ahorita en el mundo existe muchísima contaminación del aire e incluso, niños, hay algunos países que tienen días con mucha contingencia ambiental y no pueden salir porque el aire que están respirando es de poca calidad, ¿sale? Y es muy peligroso que ellos lo respiren. Entonces, estas son algunas acciones que llevan a que se desarrolle la contaminación del aire, niños, pero existen muchas más, ¿sale? Hasta ahí vamos bien entonces, niños, con las acciones que pueden llevar a que se desarrolle la contaminación del aire. Recuerden que la contaminación del aire es cuando esa calidad del aire o esa composición normal del aire se ve alterada o afectada. Pero existen algunas consecuencias o también ciertos daños o efectos hacia las personas y hacia el medio ambiente que provoca esta contaminación del aire, ¿sale? A continuación te mencionaré qué es lo que nos puede provocar a nosotros esta contaminación del aire o también al medio ambiente. Lo primero de ellos que puede provocar la contaminación del aire al medio ambiente se le conoce como lluvia ácida. ¿Pero qué es la lluvia ácida? Pongan atención porque esto lo ocuparán para su actividad. La lluvia ácida son los gases generados por los escapes de automóviles o de autobuses, o sea, el humo, por el humo de las chimeneas, así como también los gases que sueltan esas centrales eléctricas. Y estos gases suben a la atmósfera, se disuelven en las nubes y forman gotas de lluvia. Y cuando esa lluvia cae a la superficie, todos esos contaminantes, niños, provocan grandes problemas en el medio ambiente
y grandes daños. Entonces, en eso consiste la lluvia ácida, en que los gases generados por las chimeneas, por las centrales eléctricas, por los escapes de automóviles, autobuses, etc., estos subirán a la atmósfera y se disolverán en las nubes, formando gotas de lluvia, y cuando esa lluvia cae a la superficie provoca grandes daños en el medio ambiente. Por eso la lluvia ácida es uno de los efectos o consecuencias de la contaminación del aire. Pero además de eso, también existe el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global, niños, es el aumento de la temperatura de la Tierra, es el aumento del calor. Y esto es provocado porque se eleva la concentración del dióxido de carbono y el calor no se puede disipar. ¿Qué significa disipar? Que el calor no se puede disminuir, que no se puede bajar, ¿sale? Entonces, en eso consiste el calentamiento global, en que la temperatura de la Tierra aumenta. Esto debido a la gran cantidad de dióxido de carbono que se concentra, y esto no permite que el calor baje, ¿sale? Pero este calentamiento global, ¿qué va a provocar en el medio ambiente? Bueno, este calentamiento global va a provocar deshielos en los polos, ¿sale? Esto significa que los hielos se están derritiendo, y aparte de eso, este deshielo de los polos va a provocar que el nivel del mar se eleve y va a provocar diferentes inundaciones en los pueblos o ciudades que estén cerca de esos mares. ¿Sale, niños? Entonces, por eso es tan importante que identifiquemos la importancia de evitar el calentamiento global debido a la contaminación del aire. Porque el calentamiento global, recuerden que es el aumento de la temperatura de la Tierra debido a esa concentración de dióxido de carbono, y esto no permite que el calor baje, ¿sale? Y esto va a provocar los deshielos de los polos, y al mismo tiempo estos deshielos provocan el aumento del nivel del mar, y eso también provoca inundaciones en los pueblos o ciudades que viven cerca de esos mares, ¿sale? Pero además de la lluvia ácida y del calentamiento global, esta contaminación del aire puede provocar deterioro en la capa de ozono. Recordemos que la capa de ozono es una capa de gas que protege a la temperatura de la Tierra de los rayos ultravioletas emitidos por el sol, pero esta se daña debido a los aerosoles que nosotros utilizamos, debido a los desodorantes, ambientadores que utilizamos, y que estos contienen sustancias como cloro y plomo. Por eso se daña esta capa de ozono, y esta capa de ozono, cuando está dañada, permite que esos rayos ultravioletas del sol entren con mayor fuerza a la Tierra y la temperatura de la Tierra aumente. Entonces, por eso es tan importante que también identifiquemos la importancia que tiene esta capa de ozono en nuestro planeta Tierra, porque esta va a proteger a la Tierra de esos rayos ultravioletas que son emitidos por el sol. ¿Hasta ahí vamos bien? Excelente. Y otro efecto que tiene esta contaminación del aire, niños, es el efecto invernadero. ¿Pero en qué consiste el efecto invernadero? Este es un fenómeno natural que permite a la Tierra desarrollar una temperatura adecuada. Este efecto invernadero evita la pérdida del calor, pero muchas actividades que realiza el ser humano aumenta los gases de este efecto invernadero, y esto provoca grandes daños al medio ambiente. Por eso se considera también una consecuencia o un efecto de la contaminación del aire. ¿Por qué? Porque aunque es un proceso natural que mantiene a la Tierra en una temperatura regular, este llega a ser nocivo para el medio ambiente debido a las actividades que realiza el ser humano, ¿sale? Y finalmente, niños, esta contaminación del aire también suele provocar daños a la salud de los seres humanos, así como también de los animales. ¿Pero qué daños puede provocarnos esta contaminación del aire? Hay que poner muchísima atención, por favor. Lo primero que nos puede provocar es que el monóxido de carbono que nosotros inhalamos evita una adecuada oxigenación en nuestro cuerpo, y esto puede afectar a nuestro sistema nervioso y a nuestro sistema circulatorio. Otro efecto que puede tener a nuestra salud es
que la afectación que sufre la capa de ozono nos puede provocar a nosotros cáncer de piel, irritación en los ojos, congestión nasal, asma, etcétera, y puede afectar nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema inmunológico. Otras consecuencias para nuestra salud serían las enfermedades virales y bacterianas, lo cual afectaría a nuestro sistema inmunológico, así como también daño pulmonar y afectaría a nuestro sistema respiratorio. Y finalmente, otra afectación que podría tener nuestra salud puede ser que se desarrollen dolores de cabeza y fatiga, etcétera, ¿sale? Entonces, niños, esas son algunas afectaciones que puede tener esta contaminación del aire en la salud de las personas, ¿sale? Entonces, por eso es tan importante, niños, que identifiquemos qué es la contaminación del aire y qué consecuencias puede tener tanto en nosotros como en el medio ambiente. Pero también es importante que identifiquemos cuáles son las acciones que nos ayudan a mitigar o a terminar o a prevenir esta contaminación del aire. Pongan muchísima atención porque yo les voy a proporcionar algunas, pero existen muchísimas más, ¿sale? La primera acción que nosotros podemos llevar a cabo para mitigar la contaminación del aire o prevenirla es la siguiente: evitar los transportes que requieran combustibles fósiles, por ejemplo, carbón, petróleo, gas, madera, etc. Otra acción que nosotros podemos llevar a cabo es utilizar más la bicicleta, evitar el uso de insecticidas y aerosoles, ahorrar más energía eléctrica utilizando focos ahorradores. O también, niños, si nosotros no necesitamos ese aparato electrodoméstico o algún objeto que necesite electricidad, desconectarlo, ¿sale? Otra acción que nosotros podemos llevar a cabo es reducir el consumo de carne, ya que el proceso de producción de la carne es altamente contaminante, ¿sale? Otra acción que también nosotros podemos realizar para evitar la contaminación del aire es no quemar basura, utilizar de manera racional el combustible fósil. ¿Qué significa racional? Que lo utilicemos cuando sea necesario, ¿sale? Siguiendo con estas acciones, también nosotros podemos utilizar energías renovables, por ejemplo, la solar, la eólica, etcétera, y así reducir la contaminación del aire. Así como también nosotros podemos comprar productos ecológicos, ahorrar agua, reducir el consumo de plástico y, muy importante, niños, utilizar la regla de las 3 R's: reducir, reciclar y reutilizar. Con estas acciones, niños, nosotros podemos evitar o mitigar la contaminación del aire. Por eso es tan importante, niños, que los seres humanos valoremos a nuestro medio ambiente y valoremos también las acciones que nos pueden llevar a evitar esta contaminación del aire, ¿sale? Entonces, hasta ahí queda claro en qué consiste la contaminación del aire, qué es lo que la puede provocar, cuáles son las consecuencias que puede tener en el medio ambiente y en el ser humano, y qué acciones llevar a cabo para poder mitigar esta contaminación del aire. Excelente, entonces vamos a la actividad. Pongan atención, por favor. Muy bien, niños, vamos a iniciar con esta última actividad. Te vas a ubicar en tu libreta de Ciencias Naturales, colocarás la fecha, título, instrucciones, tu nombre y posteriormente comenzarás con la realización de la actividad. Para contestarla puedes apoyarte en la información que te proporcioné en el video o también puedes apoyarte en tu libro de Ciencias Naturales, páginas 72 a la 77. En el punto número 1 vas a subrayar las acciones que participan en la contaminación del aire. En el punto número 2 vas a escribir cada uno de estos conceptos en su definición correcta. Recuerda que te los expliqué en el video o puedes apoyarte en tu libro. Y en el punto número 3 vas a subrayar las acciones que pueden llevar a cabo para evitar la contaminación del aire, ¿sale? Tómate todo el tiempo que tú requieras para que termines esta última actividad. Excelente, niños, han llegado al final de su clase. Me dio mucho gusto estar un día más aquí con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de su maestra, que los quiere mucho y espera verlos en la clase de mañana. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Bye.